de la benignidad de esta congregación, que no es famosa por su benignidad. ¿No? O sea que Galileo estaba en problemas, ciertamente, ¿no? Entonces, el 12 de abril de 1633, esas son las dos fechitas. En la primera condena, 1616. Ya la segunda, la primera diríamos juicio, 1616. En la segunda, que va a tener condena, es la 1633, donde se le condena y él es obligado a abjurar. Sobre esto hay muchas opiniones. Yo le voy a decir la que más me convence. Era costumbre en la época, cuando a una persona le combinaban a abjurar, de hacerle ver algunos de los instrumentos que se podían usar para ayudarlo a abjurar. O sea que probablemente le mostraron 2 o 3 aparaticos, ¿no? Sin duda. A Galileo no lo torturaron, y si hubiera sabido, si lo hubieran torturado, y nadie de la época dice que lo torturaran. Lo amenazaron, sin duda. Sí. Esta es la parte condenatoria. Ha pretendido mostrar la invalidez del copernicanismo. No recuerda ningún precepto sobre este asunto en presencia de testigos. Muestra el documento que le dio Bernamino. El tribunal se siente engañado. Claramente Galileo defiende el copernicanismo con nuevos argumentos. Ahora lo ha hecho escribiendo en lengua accesible a todos, para arrastrar tras sí al vulgo ignorante en el que el error hace presa con más facilidad, ¿no? Aunque Galileo pretende estar discutiendo una hipótesis matemática, le confiere realidad física, ¿no? Eso está clarito, ¿no? Y a pesar de ser anciano, Galileo tiene que aparecer ante el tribunal. Y esta es la sentencia. Decimos, pronunciamos y declaramos que tú, susodicho Galileo, por las cosas deducidas en el proceso por ti confesadas, como antes, te has vuelto ante este santo oficio vehemente sospechoso de herejía, esto es, de haber defendido y creído doctrinas falsas y contrarias a las Sagradas Escrituras, que el sol sea el centro de la tierra y que no se mueve de oriente hacia occidente, y que la tierra se mueve y no está en el centro del mundo, y que se puede pensar y defender como probable una opinión después de que haya sido declarada definida como contraria a la Sagrada Escritura. Dicho de otra manera, ¿cómo tú, siendo un laico, te atreves a definir algo que está en contra de la Escritura? Eso es algo, después de Trento, la iglesia era muy celosa a este respecto. Y Urbano VIII, que lo están mirando los españoles con lupa, mucho más celoso, ¿no? Y consiguientemente has incurrido en todas las censuras y penas de los sagrados cánones y demás constituciones generales y particulares que se han impuesto y promulgado en contra de semejantes delincuentes, de las que nos contentamos con las que seas absuelto, siempre que antes, con un corazón sincero y fe no fingida, en nuestras presencias, abjures, maldigas y detestes los susodichos errores y herejías y cualquier otro error y herejía contraria a la católica y apostólica iglesia en el modo y la forma que te demos. Dicen a él. O sea que como que no le dejaban mucho leeway, ¿no? Y ahí está Galileo ahora, se conserva su adjuración. Yo, Galileo, hijo de Vincenzo Galileo de Florencia, a los 70 años de edad, constituido personalmente en juicio y arrodillado ante vos, eminentísimos y reverendísimos cardenales generales, inquisidores contra la herética maldad en toda la República Cristiana, teniendo ante mis ojos los sacrosantos evangelios que toco con mis propias manos, juro que siempre he creído y creo ahora, y con la gracia de Dios creeré en lo porvenir, todo lo que defiende, predica y enseña la Santa Católica y Apostólica Iglesia. Por lo tanto, queriendo levantar de la mente de vuestras eminencias y de las de todos los fieles cristianos esta vehemente sospecha justamente concebida sobre mí, con corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los susodichos errores y herejías, y de modo general todos y cualquier otro error, herejía y secta contraria a la Santa Iglesia. Y juro que en lo porvenir nunca diré ni afirmaré de viva voz o por escrito cosas tales que puedan justificar una sospecha semejante con respecto a mí. Y si conozco algún hereje o un sospechoso de herejía, los denunciaré a este santo oficio o al inquisidor o al ordinario del lugar donde me encuentre. El pobre Galileo tiene que echarse para atrás. Por supuesto, para él fue un trago muy amargo. Galileo tenía, yo creí hasta ayer que tenía una hija monja. Las dos eran monjas, tenía 2 hijas monjas, ¿no? Y una de ellas, la más conocida, que se conservan las cartas de ella y están publicadas. Las cartas de la hija a Galileo.
se conserva todo eso comentado, etc. Todo eso está publicado. Queridísimo Señor Padre, ahora es el momento de apelar más que nunca a aquella prudencia que le ha concedido el Señor, soportando estos golpes con aquella fortaleza de ánimo que es propia de su religión, su profesión y su edad. Y ya que usted por sus muchas experiencias puede conocer en su plenitud la falacia y la inestabilidad de todas las cosas de este mundo traidor, no haga demasiado caso de estas borrascas, sino más bien esperar a que pronto se serenen y se transformen en una satisfacción muy grande. Le dice la monja, ¿no? En enero de 1642, acompañado por sus discípulos Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, muere Galileo con filosófica y cristiana constancia, entregó su alma al Creador, pasando esta, como sucede a quienes tienen fe, a gozar y a contemplar más de cerca aquellas eternas e inmutables maravillas que mediante frágil artificio había procurado con tanto anhelo e impaciencia que se aproximasen a los ojos de nosotros los mortales. Qué bonito, ¿verdad? Es un contemporáneo, Vincenzo Viviani, ¿no? Bueno, pues este hombre ya muere. Ustedes se dan cuenta de toda la problemática que hay aquí, tremenda, porque entonces todo el que investigase y todo el que tuviese conclusiones contrarias a la Sagrada Escritura, pues era sospechoso de herejía, ¿no? Católicos y protestantes pensaban que la Biblia en su redacción literal no podía errar. Por ejemplo, Eclesiastés 1, etc. Dice que la tierra permanece siempre en su lugar y que el sol se eleva y se pone volviendo al lugar desde donde se había alzado. En Josué 10:13 leemos que Josué le ordenó al sol que se detenga. Basándose en esos pasajes, no solo la Iglesia, Lutero también ordenó a Copérnico y Calvino también y Melanchthon, etc., ¿no? Están opuestos porque está opuesto a la letra de la Escritura, ¿no? Y bueno, Lutero se lo puse aquí en las hojas, llama a Copérnico astrónomo de Morondanga, ¿no? Que se habrá creído, y Calvino también. La Contrarreforma no podía admitir que un creyente cualquiera, aunque se tratase de Galileo, estableciese los principios hermenéuticos de interpretación de la Biblia. Hermenéutica, ¿cómo interpretar la Biblia? Usted es un laico, usted se quieto, usted no puede estar opinando de estas cosas, ¿no? Y diese sus interpretaciones peculiares, no se podía admitir, ¿no? Galileo decía, no es la intención de la Sagrada Escritura enseñarnos que el cielo se mueve o está quieto, ni si tiene una figura en forma de esfera o de disco, o si se extiende en un plano, ni si la tierra está contenida en su centro, o se encuentra a un lado o el otro. Él se daba cuenta que la Escritura tiene muchas concesiones al saber popular, que no se puede leer al pie de la letra, que hace falta ver qué se quiere decir ahí, ¿no? Él va a citar, Galileo, en esta misma carta, él va a citar al cardenal Baronio. Baronio fue uno de los grandes amigos de Felipe Neri, donde Baronio decía, la Biblia me dice cómo yo voy al cielo, pero la Biblia no me dice cómo van los cielos y cómo se mueven. No me dice nada de eso, la Biblia no está escrita para eso, ¿no? Bueno, la ciencia es autónoma respecto de la fe y con mayor razón debe de ser autónoma de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, Galileo va a decir, Señor Simplicio, venid con razones y con demostraciones vuestras o de Aristóteles, y no con textos o meras autoridades, porque vuestros discursos han de versar sobre el mundo sensible y no sobre un mundo de papel. O sea, ahí hay toda una manera distinta de ver lo que es la ciencia, ¿no? Es decir, usted me dice algo contrario de lo que yo concluyo, tráigame razones, tráigame su experimento, tráigame sus observaciones, no me esté citando autoridades, ¿no? Bueno, los humanos no somos el centro del universo. Esto cambiaba toda una visión de la realidad. Entonces, si hay otros astros, etcétera, ¿habrá habido otra revelación? ¿Qué actitud adoptarían los científicos y los ciudadanos pensantes respecto de la Iglesia y su pretensión de determinar lo válido aún en la ciencia, la sociedad y la economía? Porque en ese momento, hay que decirlo, la autoridad docente de la Iglesia se sentía con autoridad y competencia para hablar de todas estas cosas,
de astronomía, de economía, de lo que sea, ¿no? La autonomía, como lo veremos más tarde, de las realidades terrestres. Esto es algo que va a ocurrir en el siglo XX en el pensamiento católico, y sobre todo hay un número muy famoso que lo vamos a leer, de la Gaudium et Spes, donde se garantiza esta autonomía, ¿no? Mucha gente se cree que el caso de Galileo fue el caso. Mucha gente, me decía un compañero, no te olvides de citar que cuando se bajaba de la tribuna, él dijo, "Eppur si muove". Miren, hoy en día la gente que ha investigado estas cosas dice que probablemente Galileo ni se le ocurrió decir eso, ¿no? Y que eso se empezó a decir bastantes años después, ¿no? Los italianos dicen, "se non è vero, è ben trovato", ¿no? Si no fue verdad, lo inventaron bien, así es, pero luce más que nada inventado. Y aprovecho y le digo, hay muchas cosas así. Por ejemplo, eso de que Lutero clavó las tesis en la iglesita, en Wittenberg, etc. Mucha gente hoy en día dice, no, eso lo empezó a decirme el Acton 30 años después, ¿no? Y te dicen la primera vez que se dijo eso. Digo, hasta donde sabemos hoy en día, ¿no? Ahora, la gente del siglo XVIII hizo de Galileo un caso emblemático. Así es, porque los ilustrados, con muchas razones, van a decir, la iglesia está opuesta a la ciencia y siempre ha estado opuesta a la ciencia. Eso tiene mucha verdad, pero no es la verdad, porque muchas veces la iglesia promovió la ciencia. Piense, por ejemplo, en Alberto Magno, que lo tenían por hechicero, un hombre que disecaba animales y abría animales para estudiar las entrañas y los aparatos digestivos y respiratorios de cualquier animal, ¿no? O sea, o piensa en las universidades de la Edad Media, por ejemplo, o las escuelas, antes las escuelas catedralicias, etc. Muchas veces el saber se refugió en los monasterios, ¿no? Y fue ahí que se guardó el latín y se guardó el griego más tarde, y la antigüedad se preservó en lo que se llama los scriptoria de los monasterios. O sea que poner a la iglesia, diríamos, totalmente negativa ante la ciencia, eso ni es verdad ni es justo, ¿no? Ahora, como hay este caso que fácilmente se puede poner de esta manera, ¿no? Yo estaba leyendo hoy una obra que decía, señores, Galileo también pensaba que el sol no se movía, ¿no? Bueno, y en eso se equivocó. O pensaba también que las mareas se debían a la rotación de la Tierra, ¿no? Parece que no es así, etcétera, ¿no? Ahora, él también tenía enemigos que defendían cosas indefendibles. Por ejemplo, cuando él dice, el sol no es perfecto, tiene manchas, el sol tiene manchas, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero había curas, por cierto, un jesuita, que decía, eso no son manchas, eso son nubes de astros que cruzan. Por eso usted lo ve así, dice Galileo. Es una hipótesis bonita, ¿no? Decía Galileo, ¿no? O cuando él dice, la luna tiene cráteres, está en la quinta esencia, pero no es perfecta. Está llena de cráteres y de irregularidades. Y había que le decir, no, pero está cubierta por una capa cristalina que es toda regular, dice Galileo. Qué pena que eso no se pueda probar, ¿no? Bueno. Después, justo 350 años después de la muerte de Galileo, Juan Pablo II, ¿no?, va a tratar de que se rehabilite a Galileo, ¿no? Después de que Urbano VIII lo había declarado culpable, ¿no?, y sostenedor de una opinión falsa y errónea. Juan Pablo II reconoció la grandeza de Galileo como científico y su lúcida visión en materia teológica. Es curioso que Galileo tenía un concepto más, diríamos, exacto de lo que era la Biblia que sus opositores, ¿no? Y él nombró una comisión. Yo estaba leyendo que al principio esa gente estaba medio perdidos por la comisión porque no tuvo un objetivo claro. La comisión no tuvo un objetivo claro. Ellos fueron trabajando en varios años, se reunieron 6, 7 veces, no se reunieron muchas veces, ¿no? Pero ciertamente pudieron elaborar algo donde quedaba claro la injusticia cometida contra Galileo.
Y si usted lee, toma de la Gaudium et Spes del Vaticano II, este texto, que para mí es programático, es un texto, el número 36 de la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo moderno. Sabe que todo el mundo cita el concilio y poca gente lo ha leído. Yo debo decir, si usted quiere leerlo, lea un numerito cada día. Lea un numerito. Búsquese los documentos. Están en internet. Usted busca Vaticano II, etc. Están todos los documentos. Y haga el compromiso de leer un número y usted se asombrará. Mire esto, por ejemplo. Mucha gente teme que haya oposición entre la ciencia y la religión, ¿no? O que sufra trabas la autonomía del hombre, ¿no? Si uno habla de religión, etc. Dice el concilio, si por autonomía de la realidad se quiere decir, es decir, autonomía, son dos palabritas griegas. Yo tengo mi propia ley, autónomos, ¿no? Yo mismo tengo mi propio dinamismo, mi propia ley. Entonces el concilio va a hacer una distinción. Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de sus propias leyes y valores, que el hombre debe descubrir y emplear y ordenar poco a poco. No, dice Aristóteles que los nervios vienen del corazón. Espérate, vamos a investigar a ver si es así. ¿Cómo voy a aceptar yo lo que dice Aristóteles, por prestigio que tenga Aristóteles, ¿no? Después, al final, acuérdenme un cuentico de los niños en Santiago de los Caballeros, los niños patinando, ¿no? Quiero hacerle un cuento sobre eso, ¿no? Las cosas creadas tienen sus propias leyes y el hombre tiene que descubrir. Es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador. Pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado. O sea que somos seres limitados. Eso da un trabajo entenderlo, ¿no? Si es criatura, si este mundo es criatura,